Bueno, entonces, como les comentaba, lo importante es que podamos tener presentes las características de cada ciudad. Eso es lo que me gustaría que tengan en cuenta como primera medida. En Rafaela, todas las políticas ambientales se trabajan a través del Instituto para el Desarrollo Sustentable, que ahora les voy a contar un poquito lo que es. Rafaela es una ciudad en la provincia de Santa Fe, es la tercera más importante o que más cantidad de habitantes tiene después de Rosario Santa Fe, y también ahí les muestro un poco cuál es la ubicación. Lo que les decía antes, muchas veces a la hora de definir cuáles van a ser las estrategias de comunicación, es importante conocer cuál va a ser mi público objetivo. En Rafaela contamos con un instituto de estadísticas, el ICEDEL, que nos ayuda a tener estos datos, que también les pueden ayudar a la hora de diseñar algún plan de comunicación. Por ejemplo, la cantidad de habitantes, las características sociodemográficas de sus habitantes, la edad, o sea, cerca de la mitad de la población tiene menos de 30 años, las instituciones con las que cuenta la ciudad, entre asociaciones civiles, clubes, instituciones culturales, vecinales, fundaciones. Eso porque es importante también, porque a ustedes les puede servir a la hora de pensar cómo van a implementar las distintas estrategias. Y con quiénes van a trabajar. Eso también es importante. Siempre busquen aliados, no trabajen solamente desde el municipio, solamente desde la organización, desde la institución, sino buscar aliados en los planes de trabajo. Le va a servir para lo comunicacional y para cualquier tipo de desarrollo de actividades. Bueno, los 93 establecimientos educativos con 30.000 estudiantes, 500 industrias en la ciudad. Eso también es una característica de Rafaela, que es una ciudad industrial, por eso la vinculación público-privada es muy fuerte, y la cantidad de empresas que exportan cualquier cosa de información. En cuanto a Rafaela, ahí les dejo la web, y acá algunas fotos de la ciudad para los que no la conocen. La gente alguna de las características que siempre nombran los ciudadanos es que es una ciudad limpia, una ciudad ordenada, y eso también tiene que ver con la prestación de los servicios, pero con la responsabilidad ciudadana. El Instituto para el Desarrollo Sustentable, entonces, como les comentaba antes, es un ente autárquico creado en el 2015, en diciembre de 2015, por la Ordenanza 4785. Como tareas, se encarga del diseño y la ejecución de programas, proyectos y planes que intentan preservar y mejorar la calidad ambiental, y es quien lleva adelante las acciones de investigación, innovación, educación y comunicación en función a sus ejes centrales, que ahora los vamos a ver. Entonces, un poquito, ¿qué quiere decir esto? Que el instituto de alguna manera lo que intenta hacer es salir de una lógica 100% municipal, por eso su administración es autárquica, para lograr muchas veces en cuestiones ambientales poder pensar en la investigación, en el desarrollo, en la innovación y en este largo, en pensar en el largo plazo, que tal vez la vorágine y las demandas del día a día no nos lo permiten. El instituto cuenta con un consejo ambiental que lo establece la normativa, que está conformado por distintos representantes de instituciones referentes en la ciudad, como es la sociedad rural, la Federación de Entidades Vecinales, el Centro Comercial Industrial. Hay un representante de cada bloque del Consejo Municipal, que eso también le da cierta interacción e intenta unir en este espacio por ahí los intereses políticos también, trabajando y promoviendo que lo ambiental trascienda cualquier ideología, sino que todos trabajemos para el cuidado del ambiente. ¿Cuáles son los ejes entonces del Instituto? Educación y comunicación ambiental, que es el que nos vamos a centrar hoy, gestión integrada del recurso hídrico, movilidad sustentable, biodiversidad y verde urbano, energías renovables y la gestión integral de los residuos. ¿Cuál es nuestro modelo de gestión integral para que puedan conocer un poquito mejor lo que es la educación y la comunicación ambiental que llevamos adelante y para que lo tengan en claro? Nosotros tenemos una generación y separación en origen, es decir, que
todos los hogares de Rafaela deben separar los residuos. Hoy por hoy calculamos que un 80% de las propiedades tienen una separación en origen y tienen que sacar días distintos los residuos. Lunes y jueves se junta lo recuperable y el resto de los días lo no recuperable y biodegradable. Entonces, la recolección es diferenciada y se intenta que, por eso es un trabajo articulado y la comunicación también es hacia adentro, que los recolectores no junten las bolsitas que no están correctamente separadas en origen. Es decir, saco la bolsa y la dejo. Nosotros tenemos recolección puerta de puerta, no es una ciudad que esté contenerizada. Luego vamos a lo que es el tratamiento y la valorización, ya sea planta de recupero, lo de los lunes y jueves, o las industrias que separan en origen, va a la planta de recupero, que está todo en el mismo predio, en el complejo ambiental, o si no, celda de enterramiento en relleno sanitario, aquello que no se puede recuperar. Y con esos recursos recuperados se venden a las industrias de reciclado para que se vuelvan a transformar en nuevos productos. Acá les dejo el esquemita para que tengan en claro cómo es el sistema de recolección domiciliario en Rafaela y este sistema diario de recolección de residuos. Entonces, además del puerta a puerta, tenemos otros sistemas. Lunes y jueves, como les dije, lo recuperable, el resto de los días lo no recuperable y biodegradable. Una vez al mes, según el barrio en el que vivas, sacas lo que es la recolección de patios. Después yo les voy a mostrar en la web todo donde pueden ir accediendo a las distintas informaciones. Entonces, esto es lo que es voluminoso, tiene que tener determinadas características, hasta 10 bolsas de residuos, ramas atadas, en manejos manipulables. Después lo que son los servicios especiales de recolección de aceite vegetal usado a grandes generadores, como ser roticerías o en supermercados, lo pueden llevar los vecinos, hay unos dispositivos, unas campanas, las denominamos nosotros, para el depósito de aceite vegetal usado, la recolección del cartón en grandes generadores, que son 10 industrias, que ese es un sistema mixto privado a través de las cooperativas de recicladores urbanos y público también con el servicio municipal, la recolección especial de papel, que todo va a la planta de recupero también, y por último, los residuos especiales, que tenemos una estación de residuos clasificados, y el punto verde móvil, que bueno, excepto ahora, recorre todos los barrios de la ciudad para recibir residuos como ser aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, calzado, aceite vegetal, aceite mineral, algún aerosoles, cables y demás. Ahí tienen la identificación de un poco, bueno, esos son los camiones que utilizamos para la recolección. El punto verde fijo, que es un container acondicionado, las campanas que les decía de aceite, el programa del papel que lo hacemos con la entrega de esas cajas a los generadores y también les hacemos la recolección. Por ahí lo del papel no tiene un peso tan grande, peso en los dos sentidos, peso en la cantidad de material que recolectamos, pero sí nos ayuda fuerte a generar concientización en las empresas y organizaciones. Así que también lo tomamos en ese sentido. Un poco retomando lo que vimos al principio de esta clase, tener en claro entonces qué se quiere comunicar. Por ejemplo, nosotros que tuvimos siempre presente que la gente tiene que entender cuál es el valor de su tarea, que es el primer eslabón en la cadena de separación y recupero de residuos. Por eso, todos tenemos en claro que si el vecino no separa, nada de lo otro sería posible. Entonces siempre poder llegar a dar ese mensaje. Que eso tal vez lo logramos después de 4 o 5 años de hacer el puerta a puerta o distintas acciones. Es un mensaje más profundo, el que conozcan las cooperativas de recicladores urbanos, cuál es el beneficio social, ambiental y económico. Así que para los que se están iniciando tengan paciencia, para los que por ahí tienen un poquito más de experiencia tengan en cuenta estos pasos. Nosotros planteamos lo que es la dimensión informativa, la institucional y la emotiva. Y tal vez es en ese orden al que se llega a las distintas dimensiones. Esto también lo tomamos esta bibliografía de la comunicación estratégica. Yo hice una maestría en la Universidad Nacional de Rosario, la cual nos plantea estas cuestiones, estas 3 dimensiones de la comunicación.
La informativa, por ejemplo, aquí sería, ¿por qué separar y cómo separar? O sea, yo sé qué es recuperable, qué es no recuperable, yo le informo al vecino lo que tiene que hacer. La dimensión institucional, podemos ir más por cuál es el rol del municipio, los actores involucrados, porque desde mi institución es importante separar los residuos, ahí involucro esas cuestiones. Y la dimensión emotiva va más a cuál es el valor de la acción que yo hago, cuál es el valor que yo separe los residuos. Lo que puedo generar empleo, que le puedo generar condiciones dignas de trabajo a las cooperativas de recicladores urbanos, que cuido la celda del relleno sanitario, que cuido el ambiente, que cuido la ciudad. Bueno, pero ese proceso por ahí es un poquito más largo. Este esquema es en lo que me gustaría que ustedes tengan en cuenta, también basándose en la bibliografía que les decía, cuál es la acción, los medios que voy a utilizar y los destinatarios o el público objetivo del que yo le hablaba de los mensajes. Por ejemplo, la difusión de mensajes informativos, cómo tengo que separar los residuos, nosotros nos basamos en lo que es el puerta a puerta, ir casa por casa explicándole al vecino cómo separar los residuos. Eso, como les decía, en Rafaela se hace el puerta a puerta, lo comenzamos en el 2008, si bien las pruebas se empezaron en algunos barrios de la ciudad en el año 2004-2005, en el 2008 se decidió que la separación en origen sea en toda la ciudad, y se empezó a ir casa por casa hablando con los vecinos. Vieron que antes le hablaba de la importancia de la vinculación institucional, bueno, esto lo hacemos a través de las universidades y casas de estudio de nivel terciario de Rafaela, que ahora se los voy a contar un poquito mejor. ¿Quiénes son los destinatarios de esos mensajes? Todos los vecinos de Rafaela. Acá vamos a la masividad que muchas veces demanda una entidad pública. Bueno, la difusión de mensajes informativos, ahí podemos hacernos de los medios masivos de comunicación. Cuando comenzamos los spots de radio, de tele, folletos, hoy por hoy un poco más abocados en redes sociales, comunicación digital, páginas web, también todos los vecinos de Rafaela. ¿Qué hicimos nosotros? Un análisis de estadísticas y auditorías que nos permitió, o sea, esa información que nos sirve desde lo técnico para decir, bueno, cómo trato los residuos y demás, ese análisis estadístico también me permitió ir a la diferenciación de públicos, objetivos y estrategias, lo que decíamos antes. Entonces, empezamos a sumar más medios, los digitales, los diarios y las revistas de televisión, el puerta a puerta, vía pública, merchandising, eventos, capacitaciones, o sea, vimos que teníamos un público local, el vecino mayor, que tal vez todavía sigue leyendo el diario en papel, escuchando la radio, que eso hay edades un poco más amplias, los que usan las redes, los medios digitales, bueno. Pero ¿en qué me basé? En estadísticas, en datos. Yo tenía en claro cómo era esa separación. ¿Por qué? Porque cuando empecé a trabajar ya empezamos a medir. Entonces, esos destinatarios de mensajes, que también lo pueden hacer, lo que les decía antes, para el interior de la organización, para afuera de la organización, ¿qué identificamos nosotros? Vecinos que nos separan los residuos, empresas, instituciones, grandes generadores, jóvenes, niños en edad escolar, técnicos y profesionales. Todo eso me llevó a una diferenciación de los públicos. Entonces, ¿qué me lleva a esa diferenciación? Me lleva a pensar la comunicación interna, la comunicación externa y la comunicación con medios y digital. Es decir, también cómo voy a llegar a los medios. Comunicación interna, es decir, hacia adentro de la organización. Les digo, yo uso el ejemplo de la municipalidad. Los que pertenecen a otra organización, traten de llevarlo a su organización y cualquier cosa me consulten. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos hacia el interior de la organización? El gabinete municipal, es decir, el personal político, los empleados municipales, y todos los que, y esto lo diferenciamos, son empleados municipales, pero también son quienes forman parte del modelo de la gestión integral de residuos, los recolectores, los empleados del complejo ambiental, las cooperativas, que hemos descubierto, por ejemplo, lo que les decía antes, involucrar al personal, que nosotros teníamos gente que sabía que los recolectores juntaban los residuos separados, pero no sabían qué hacíamos después
con los residuos. Entonces, por ahí es una falencia que teníamos y que necesitábamos fortalecer ese vínculo. Hicimos una capacitación interna y formamos parte al personal de esto, que pudieran conocer cómo se trabaja en el complejo ambiental y demás. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos? Las capacitaciones y la ambientación de los espacios, o sea, que en todo el municipio haya cestos diferenciados, que sepan cómo separar los residuos, involucrar a todos los niveles, ya sea profesionales, técnicos, gente que presta tareas diarias, en lo que es la capacitación en la separación de los residuos, y como van a ver ahí, cuáles son las piezas de comunicación y los distintos soportes. En los textos diferenciados, que estén los mensajes de la separación, había afiches, había notas internas también. Les doy un ejemplo, es importante que si el municipio promueve la separación en origen y hay un ente, que es yo, un museo, por ejemplo, que ese museo tenga sus cestos diferenciados, que saque los residuos de manera correcta, el día que corresponde. Así que son todas miradas que tenemos que empezar a tener en cuenta y a afinar, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso en cuanto a la comunicación interna. Identifiquen los públicos, cuáles son sus públicos internos. Comunicación externa. Vean que acá es bastante variado los públicos. Hay que identificarlos y darle prioridad de la llegada y del mensaje. Los vecinos, ciudadanos, pueden ser adultos, jóvenes, niños, tener en cuenta las clases sociales, los barrios. El tipo de vivienda, acá no hay, pero por ejemplo ustedes allá, quienes sean de Buenos Aires, o de ciudades un poco más grandes, country, los complejos de departamento, las casas. Nosotros acá nos pasa que hay mucho complejo de departamento, pero por ahí no hay portero, en muchos lugares sí, entonces el vínculo es con el vecino para que se pare, pero tal vez el portero es el más importante al que le tenemos que hacer la llegada. Bueno, son todos análisis que tienen que ir haciendo y entrar en esa lógica para hacer una comunicación certera. Están los vecinos que les interesa el cuidado del ambiente, a los que no, los trabajadores, los que son desocupados, las amas de casa o los hombres que se dediquen a cuidar la casa, los que forman parte de alguna organización o institución de la ciudad. Entonces, con este mapa de públicos que lo voy identificando y definiendo, ven que acá les planteamos todas las acciones que nosotros llevamos adelante. Acá ven. Entonces, por un lado, la campaña Creando Conciencia, que es lo que les decía, ir puerta a puerta, visitar a los vecinos acá les dejamos algún soporte de comunicación, generalmente en papel, pero también vamos un poco más a la comunicación digital, explicarle lo de las redes, vamos analizando cuál es ese público. ¿Qué es importante que tengan en cuenta acá también? ¿Quiénes son los jóvenes que hacen ese puerta a puerta? Es un convenio que tenemos con instituciones, con casas de estudio de Rafaela, con dos en este caso, con el Instituto Superior de Profesorado y con la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, y tratamos que los chicos tengan carreras afines, por ejemplo, comunicadores sociales, profesores de biología, profesores de nivel primario, de nivel especial. Entonces, eso también nos ayuda a que ellos puedan hacer de alguna manera una práctica. Ven, por ejemplo, barrios en los cuales se difundió la separación de residuos, y ahí medimos los impactos, a dónde llegamos, cómo llegamos, y la cantidad de hogares visitados. Lo que les digo, siempre medir. Esto es lo que podemos hacer en una ciudad de 100.000 habitantes. Ciudades más grandes que les recomiendo que vean. Tal vez en algunos sectores sí es bueno hacer puerta a puerta, y en otros podemos acudir a otras herramientas de comunicación. El punto verde móvil, que recorre los barrios de la ciudad y hace una difusión de lo que es la recolección de patios, y también vamos registrando, eso también es importante que puedan registrar y tomar la información del vecino que se acerca, que los visita, porque es un buen primer paso para después afianzar ese vínculo. Así que cuanta mayor información puedan tener de la gente que se vincula con ustedes, está bueno para que lo sostengan. Bueno, por otro lado, ¿qué hacemos fuertemente entonces? Masivo, visita puerta a puerta en las casas. El punto verde móvil que recorre la ciudad,
la campaña Escuelas Sustentables. Esto tiene que ver con la intervención y la visita a estas 90 instituciones educativas que decimos, y también pueden aparecer otros grupos interesados en trabajar las temáticas ambientales en Rafaela. Lo que hacemos es charlas que las hacen los promotores ambientales, y después tratamos de tener algunos hitos o actividades puntuales, como es la visita al complejo ambiental, que eso también está bueno porque vincula a los chicos y a los jóvenes con el ambiente, la muestra de arte sustentable, que es crear algún objeto artístico a partir de materiales reciclados, la visita al arboretum, donde ellos aprenden de huerta y de compost, la elaboración propia de cocinas solares, y muchas veces son los mismos chicos los que hacen los cestos diferenciados en las escuelas, hacen la patrulla, se designa un curso, va aula por aula viendo si separaron los residuos y demás. También, ¿qué intentamos hacer? Mapear, ver la presencia que tenemos visualmente en las instituciones. Por otro lado, el programa Instituciones Sustentables, lo que le decimos, nosotros tenemos relevado las empresas que hay en Rafaela. ¿Qué intentamos? Es adherirlas al sistema de recolección diferenciada. Otra cosa que está bueno que tengan presente es que nosotros tenemos normativas, elaboramos normativas específicas para recolección de residuos domiciliarios, para residuos en empresas e instituciones. Eso también nos ayuda a fortalecer y por ahí afianzar las acciones. Pero muchas veces hemos iniciado la concientización y después fuimos a la normativa y no, ¿qué quiero decir con esto? No es obligatorio que haya normativa, o por lo menos es lo que sucede acá, para poder dar los primeros pasos en materia de conservación y cuidado del ambiente. También hacemos capacitaciones, convenios y reconocimientos a aquellas instituciones que están comprometidas con el cuidado del ambiente. La campaña de la biobolsa, esta la llevamos adelante en los supermercados, por ahí estamos un poco más complicados hoy porque la materia prima de la biobolsa es importada y el valor dólar nos complejizó esto. Sí, lo que decimos, esto se inició en el 2018, nos permitió empezar a trabajar el tema del compost domiciliario, promover la realización de compost en el hogar para disminuir el volumen de la recolección de residuos. Otra cuestión que por ahí es compleja, tiene mucha demanda, pero tomen la posta, digamos, y agarren esa iniciativa de en los eventos estar presentes con cuestiones ambientales, porque realmente ahí se llega a la masividad también. Por ejemplo, tengan cestos diferenciados para promover la diferenciación de residuos en los eventos. Nosotros hicimos con un colector solar, la verdad que es muy grande y se nos complica por ahí el traslado, hicimos una estación solar, ya sea con fotovoltaica para la carga de celulares o para generar agua para el mate a partir del sol. Otras capacitaciones que estuvimos haciendo es todo el tema de empleo verde, que involucra lo que es la producción de alimentos, energías renovables y recuperación de residuos. La verdad que tiene una demanda muy fuerte y cada vez más demanda en ese sentido, así que es responsabilidad de los estados locales poder estar a la altura de esta situación. Como les decía antes, estar presente en los eventos, bueno, también piensen en los dispositivos en el espacio público, esto tiene mucha llegada a la gente, tal vez no es lo que hace la diferencia en la recolección o en el material recuperable, pero sí es lo que hace la diferencia en la concientización. Entonces tómense ese tiempo de reflexión también, cestos diferenciados, o en el punto CAM para los desperdicios de los animales, que los camiones de recolección tengan la misma identificación y colores de toda la comunicación, infladores en vía pública, bibliotecas ambientales, esculturas y demás. También talleres y capacitaciones, antes hablamos de empleo verde, pero también está el vecino común, por decirlo de alguna manera. Yo quiero ir a aprender de compost, quiero ir a aprender de huerta, sobre todo esos dos temas tienen muchísima demanda, nosotros los unificamos, hacemos talleres de huerta y compost, y la verdad que hay una asistencia masiva. Lo hacemos en las vecinales, en Rafaela hay 41 barrios, la mayoría tiene sede vecinal, y lo que hacemos es trabajar con los presidentes vecinales y poder generar estos espacios de intercambio. Como verán, ahí hay algunas fotos de las actividades. Y acá un poquito
lo que también nos interesa bastante, la comunicación digital y en medios masivos. O sea, sigamos teniendo en cuenta los medios masivos de comunicación, porque, como les decía antes, si hay algún profesional de la comunicación, sabemos que muchas veces el diario define de lo que va a hablar la radio, o lo que van a replicar las redes sociales, entonces tomémonos el trabajo de hacer los partes de prensa, eso también nos ayuda a mostrar, publicar y escribir lo que nosotros queremos, entonces hagamos esas informaciones oficiales que son importantes, no trabajemos a demanda de los medios, sino que tratemos nosotros de generar información, ¿sí? Entonces, partes de prensa, tener un banco de fotos, una linda foto muchas veces atrae más a que se haga la publicación, y una página web actualizada. Ahora en un ratito vamos un poquito a lo que es la web del instituto. Esto quedó atrasado, pero bueno, en Facebook tenemos más de 6.000 seguidores, lo que les digo, pensamos en la cantidad de habitantes de Rafaela, la verdad que es un buen número. Nosotros en un principio, cuando intentamos instalar lo que es la página de Facebook, hacíamos 2 publicaciones diarias, que era bastante, a las 13 y a las 19, lo que vimos fue el mayor tráfico que tenía la página. Otra cuestión que les permiten las redes sociales, el tema de la medición, súper interesante, cómo te ayuda a unificar los esfuerzos. Después, hoy por hoy, lo que hacemos es una publicación diaria, porque sí tratamos de que la publicación sea más elaborada, de contar algo, tal vez videos, participación ciudadana, tenemos la sección que es el vecino destacado, que es contar una acción ambiental por parte de un vecino, o sea, que nos permita esa interacción con el público, algunos sorteos. Dos cuestiones, yo ahora que estoy a cargo de una secretaría y en su momento lo del instituto, no es lo mismo hablar desde un organismo validado institucionalmente como un instituto, donde interactúan distintos actores, a tener 100% la responsabilidad en la prestación del servicio y en cuestiones ejecutivas. No digo que no hay una cosa que sea mejor o peor que la otra, sí que son cosas distintas y tenemos que ser inteligentes a la hora de hablar desde cada uno de esos lugares. Y bueno, Instagram, que hoy tiene una potencialidad mayor, hoy estamos cerca de los 2.500 seguidores, y también eso, si pueden ver en Instagram, van a tener en claro cuáles son los públicos y demás. Definan las estéticas. En el manual de técnico de comunicación que vende España también, el tema de la tipografía, la gráfica. Nosotros fuimos cambiando criterios y la verdad que nos ayudó mucho a afianzar el público. Como verán acá, el Creando Conciencia, les dejo estos datos, lo que les digo, partes de la comunicación, sí, partes de la prestación del servicio también, parte es gracias a las normativas, o sea, parte es en base a tal vez este movimiento mundial o demanda que hay en cuanto a lo que es la responsabilidad social empresaria, así que no se lo vamos a adjudicar solo a la comunicación, sí que si hacemos cosas y no las contamos y no las comunicamos, es difícil lograr nuestros objetivos. Así que siempre que hagan algo, comuniquen antes, durante y después de la acción. Como verán, por ejemplo, en Rafaela, este cuadro de los 10 años que nos ayuda a ver, que en 10 años la recolección de residuos recuperables aumentó un 193%, mientras que la de no recuperables y biodegradables un 8%. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente aumentó la población, hubo más generación de residuos, pero cada vez se separó mejor, por eso tenemos más toneladas de residuos recuperables y relativamente se mantiene lo no recuperable y lo biodegradable. También hay un aumento en la productividad de la planta de recupero y hay una clara, también hay una clara llegada a los vecinos con alrededor de 21.000 visitas anuales en cada uno de los hogares de Rafaela, resaltando esto de la importancia de la separación en origen. ¿Qué les digo de algunas cuestiones del puerta a puerta? Sosténganlo, porque
el puerta a puerta o la acción que hagan. Si yo un año decido, bueno, voy a empezar a hablar de separación en origen, voy a diseñar esta política ambiental y al año siguiente me olvido, cambia la gestión, eso no se hace más, la verdad que es un desperdicio de un momento muy importante. Entonces, estén seguros en empezar a hacer una acción y sosténganla a lo largo del tiempo. Eso es lo que le da el éxito al modelo. Iniciar y nunca aflojar. Porque nosotros hemos dejado algún año de hacer el puerta a puerta y dijimos, bueno, vamos más a lo digital porque ahí está la gente, y cayó el nivel de la recolección. Por eso también la importancia de la medición constante de las acciones. Esa es mi recomendación y ahora vamos a, porque no quiero que se me corte, vamos a hablar un poquito de la página web en otro videito y ya estaríamos terminando.